Estamos en Cadena Nacional, vamos a continuar con la conversación y vamos a estar hablando respecto a algunos casos bien polémicos al interior de distintas municipalidades. Por lo mismo es que ya está junto a nosotros nuestro querido César Leiva, ex contralorito. Sí, ya no me puedo quitar ese apellido, pero bueno. Ah, me gusta más. Sí, pues. Está bien. Nos gusta destacarlo. ¿Cómo has estado, César? Bien, bien. Ha habido un montón de casos estas semanas. Así Sí, que... ¿cómo está destapado la olla en...? Es que en general el último tiempo está así y las redes sociales, lo maravilloso que tienen es que permiten eso también. Eso es verdad. ¿Te parece si vamos con el primer caso en esta oportunidad? Este es un caso ya célebre a esta altura por la envergadura además de ese municipio. Viña del Mar, pero particularmente la figura de Virginia Reginato. Tenemos titular que dice lo siguiente: fallo del Tricel inhabilitó a Virginia Reginato para ejercer cargos públicos durante 5 años. Todo esto luego que se confirmara la sentencia que ya había sido apelada y se acoge entonces el requerimiento de cesación de labores de la ex alcaldesa de Viña del Mar. Y bueno, ella había sido electa como concejal y con esta inhabilitación por 5 años también pierde entonces ese cargo. Sí. Cuéntenos, querido César, que no solamente qué es lo que dice el Tricel, por algo además estamos conociendo este resultado, sino que cómo es que llegó a esta instancia, porque es bien largo el entramado aquí en la historia. Es bueno que la gente en general entienda que los procesos en Chile administrativos, judiciales y penales son largos. Por tanto, recuerdo de hecho cuando se publicó el primer informe en Contraloría, que fue el año 2018, y el preinforme se había publicado en 2017, pedían la inmediata destitución de la alcaldesa en ese tiempo, Reginato, que la destituyeran, y recién ahora vemos la sentencia del Tricel. Esto se origina efectivamente con un informe de la Contraloría ya publicado en 2018, el oficial, digamos, y la principal falla que ve dentro del municipio, la principal irregularidad, tiene que ver con el déficit municipal. Sé que es un tema un poco complejo el tema del déficit municipal, pero para tratar de explicarlo en modo sencillo es la deuda que adquiere un municipio y que en cierto modo no alcanza a pagar con los haberes, digamos, o con la cantidad de ingresos que tiene. Sí, es como, digamos, tu deuda, tu saldo negativo, digamos, claro, en tu billetera. Bueno, por lo mismo, creo que revisemos una infografía que da cuenta de esos dineros, y aquí está: déficit en la municipalidad de Viña del Mar, después de esta auditoría que se realizó, es que incurrió en un déficit de 17.585.250.174 millones de pesos. 0,5, tenés que poner. Bueno, como así, como encima. No. Eso, perdón, un déficit registrado entonces, o que se informó en el presupuesto inicial del año 2017, y ahí continúa todo esto. Eso era el informe de auditoría que se publicó en 2018, como te decía. Sí. El problema acá es que no es que el déficit en sí sea malo. La mayoría de los municipios, o gran parte de los municipios, tienen déficit. Porque tal como las familias chilenas se endeudan muchas veces para pagar algunas cosas que se entiende que se van a ir pagando, y a medida que tú vas liquidando esa deuda, vas bajando ese déficit, que es lo natural. Los municipios deberían ir bajando su déficit, tal como hay municipios que no tienen déficit. Ahora, en el caso particular de Viña del Mar, lo que se le reprocha a la alcaldesa, exalcaldesa, era que ella no había declarado el déficit municipal oficial. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos declaraban el déficit contable. El déficit contable es el déficit que se registra en caja y que le emanan a la Contraloría. Es como decir, yo te voy a declarar a ti que yo debo a las casas bancarias 5 millones de pesos. Te lo declaro contablemente, pero resulta que yo tengo otras deudas en otros lados que no están registradas. Y eso es lo que la Contraloría encontró. Y lo encontró de una manera muy particular. Habían facturas escondidas bajo así, y eso de hecho el Contralor lo dijo en la comisión investigadora, que las encontraron en cajones escondidas las facturas. Entonces el problema principal ahí es que no declararon el déficit real, y ese es el problema que se le reprocha finalmente porque el Tricel la... Y tú mencionas estas facturas que serían 25 por un monto total de 336.683.538 pesos. Y aquí se suma además otro tema que también ha sido bien controversial respecto al pago de horas extras y honorarios. Sí. Y en este concepto de las horas extras es que este municipio, bajo la administración de Virginia Reginato, incurrió en gastos solamente en el año 2017 por 5.540.515.128 pesos. Sí, corremos la infografía, digo, y la seguimos
revisando, también llama la atención lo que se señala respecto al ya famoso ultra turístico reloj de flores de Viña del Mar, donde por la reparación del reloj, que estuvo paralizado ahí harto tiempo, es que se pagó un total de 64.473.910 pesos a una empresa de la cual no se comprobó la prestación de este servicio. Exacto. Eso es muy común en todo el municipio. Y con todo esto que revisábamos recién, entonces, César Leiva, cuéntanos qué es lo que dijo el Tricel respecto a esto y pasemos después a lo penal. Pero vamos primero con el Tricel. Si el Tricel efectivamente acoge la interpelación que le hacen en este caso a la alcaldesa, el consejo, parte del consejo municipal, en base al informe de Contraloría. O sea, esto es como en un encadenamiento. Parte el informe lo presenta finalmente el consejo municipal al TER, después al tribunal electoral, o sea, al tribunal calificador de elecciones, que es el Tricel, y el Tricel determina que la alcaldesa tuvo notable abandono de deberes. Ese es el concepto que acogió. Y notable abandono de deberes, y ahí empieza a enumerar los casos que estábamos viendo. Uno de ellos, el déficit municipal, por lo que el Tricel reconoce que ella, al no declarar el déficit correcto, estaba haciendo un notable abandono de deberes. Y la inhabilita para ejercer cargos públicos por 5 años. Y obviamente eso lo deja fuera del cargo de concejala. Claro. Ahora, el día lunes yo igual ingresé una solicitud de pronunciamiento al Tricel, porque dicen, en ese párrafo se dice que se inhabilita para ejercer cargos públicos, pero no se especifica. Por ejemplo, si ella pudiese el día de mañana postular al Congreso. Porque ha pasado que han inhabilitado alcaldes y después terminan siendo electos como diputados o como senadores. Pese a tratarse de un... Porque la inhabilitación en algunos casos corre para la administración del Estado, y la administración del Estado hablamos de los municipios. Entonces ahí hay un tema que debiese aclararlo el Tricel, y esperemos, cuando tengamos respuesta obviamente lo vamos a compartir, pero esperemos que ojalá sea una sentencia que sea para cualquier cargo público. Lógicamente. Vámonos a lo penal, y en la lista de lo penal está el tema de las horas extra que revisábamos recién, este pago fantasma, podríamos decir, de horas extra, que ha sido bien discutido respecto a si es que correspondían o no esas mismas horas extra. De hecho, se planeaba citar a declarar a Virginia Reginato en el año pasado, el año 2020. Finalmente, ¿qué es lo que ocurre? Cuéntanos tú en qué está toda esta lista penal en esta historia. Sí, la lista penal tiene varios casos, digamos, en sí mismo, porque hay denuncias en fiscalía de distintas partes. Y eso significa que toman casos y finalmente van a llegar a solamente un juicio probablemente, pero uno de ellos son las horas extra, otro el tema del déficit, otro de otro fiscal que la acusa de obstaculizar la investigación. Entonces son varios los casos que Fiscalía está analizando, y el más importante que es la querella por las horas extras que eventualmente se pagaron de manera irregular. Estamos hablando de horas extras en funcionarios que debiesen trabajar, no sé, 48 horas diarias para poder llegar a la cantidad de horas extras que se le pagaba. O sea, es imposible, claramente hay horas que están infladas en esta historia. Ahora, eso es lo relevante, que las personas entendamos que existe un área que es administrativa, y el área administrativa, que lo ve la Contraloría, da sanciones administrativas. El Tricel da sanciones que tienen que ver con lo electoral, por eso le dice que no puede postularse a un cargo de elección, o sea, a un cargo público. Y lo penal, en este caso, la Fiscalía interpone una denuncia y se querella contra la exalcaldesa, y puede inclusive llegar a cumplir penas de cárcel. Eso está pendiente. Por tanto, cuando las personas dicen, ¿pero por qué el Tricel no la metió a la cárcel? Porque no tiene esas facultades, sino que tiene que haber un juicio como corresponde. O sea, el juicio penal es lo que podría terminar en eso. ¿Tú crees que eso sucede? Sí, esperemos que sí. Los antecedentes están, y ahora lo preocupante acá es que cuando el Contralor lanza este informe, Jacqueline Van Rieselberghe le pide la renuncia al Contralor, que era lo más paradójico del mundo que hay. O sea, como yo estoy pidiendo la renuncia a quien fiscaliza, y finalmente hoy día el Tricel le da la razón. Hay querellas por todos lados en el tema de fiscalía, y esperemos que también eso termine con una condena penal. Sí, pues. Oye, tú mencionabas antes también respecto a la inhabilitación para ejercer cargos públicos, que, bueno, depende del tipo de cargo, y tú decías, bueno, esto ha pasado anteriormente, y particularmente estamos revisando un caso donde aquello sucedió, que si bien, claro, no pudo ser de nuevo alcalde, terminó presentándose al Congreso. Solo en Chile, exalcalde de Coquimbo salió electo diputado y quiere pedir indulto para volver a su antiguo cargo. Esta es información del año 2017. Pedro Velázquez, entonces, es la persona
aludida a este exalcalde de Coquimbo, pero que salió electo como diputado. O sea, en el fondo, lo que tú decías no queda claro, queda como en la nebulosa, y en este caso además estamos hablando de una deuda de 283 millones. Sí, lo más para malversación. Ahí quedó claro, la sentencia en ese caso fue que queda inhabilitado de por vida para ejercer como alcalde, pero mientras dure la sentencia no puede ejercer otro cargo público. Por tanto, la sentencia le dice ya nunca más podéis ser alcalde, nunca más en tu vida, no te atreváis a ser alcalde, pero sí puedes ser diputado, sí, senador, sí. No, pero qué absurdo. Absurdo. Y lo más gracioso es que él, en las defensas que ha hecho muchas veces en el Congreso respecto a temáticas de irregularidades de alcalde, él dice, es que yo tengo experiencia en el tema, a mí recuerden que me inhabilitaron. No, claro, no. Pues, y lo toma como algo que fuese un factor positivo. Eso solo pasa en Chile, efectivamente, como titulaba el medio de comunicación. Exactamente. Te voy a llevar a otro municipio en esta oportunidad. Vámonos a Villa Alemana, todo lo que está sucediendo. Para eso revisamos este titular. Noticia bien fresquita por lo demás. Pareja de alcaldesa de Villa Alemana renuncia a puesto municipio tras polémica por contratación. Finalmente él desiste entonces de este cargo y bueno, pero estaba inicialmente. Todo esto se conoce además también por una denuncia que hacen algunos concejales que ponen esto aquí en la mira y como revisamos recién, esta pareja termina echando pie atrás. Pareja de la alcaldesa que estamos viendo aquí en pantalla, Javiera Toledo, recientemente electa en Villa Alemana. Sí, ella va como independiente por TER, que es el grupo que lidera en este caso Jorge Sharp. Ella efectivamente contrata a su pareja y reconoce públicamente que hay una contratación ahí. Por tanto, ahí no podrían no justificar que no hay vínculo, porque en algunos casos pasa que cuando la Contraloría se involucra y dice, ya, ok, ¿cómo acreditamos que es pareja? En este caso, ella lo definió y lo dijo públicamente, dijo que él era una persona apta para el cargo, y aquí entramos de lleno a cuál es el conflicto con esto. El conflicto, en este caso, pasa por dos variantes. Y esto es parte del escrito que presenté el día lunes, y también presenté un escrito de denuncia contra la alcaldesa por lo mismo, porque creo yo que hay dos irregularidades. A ver. Una, cuando se contrata a un trabajador a honorarios ejerciendo un cargo que tiene las características de directivo. En este caso, a él lo habían puesto en un cargo en el equipo de comunicaciones, aparentemente a liderar el equipo de comunicaciones. Es lo que trascendió en el Consejo y es lo que se desprende de las mismas declaraciones de él, porque en una de las declaraciones que da cuando él renuncia, él dice, nosotros decidimos mantener aparte del equipo de comunicaciones de la gestión anterior. O sea, cuando tú dices decidimos, estamos hablando de un cargo que toma decisiones. Por tanto, es un cargo que debiese ser un cargo de planta o contrata, no un honorario. Y eso la Contraloría lo ha dicho en todos los tanos. Por tanto, él no podría ejercer ese cargo ya en su calidad de trabajador honorario. Esa sería la irregularidad número uno. ¿Y la segunda? Y la segunda irregularidad es medio complejo, porque la ley que establece que las personas que ingresan a la administración y tienen un vínculo de consanguinidad o parentesco con un directivo de esa institución no puedan ejercer el cargo, tiene que ver con en este caso con el cónyuge. Y acá no se habla de... Sí, pues, es que no están casados. No están casados, pues. es pareja. Entonces ahí no habría irregularidad, pero por una excepción del lenguaje. Pero, primero, ellos tienen un hijo juntos. El vínculo de pareja está establecido. Él ejercía bajo el liderazgo de la alcaldesa, que es la máxima autoridad en el municipio, en el equipo de comunicaciones. Es un equipo de confianza exclusiva, o por lo menos el cargo de él de confianza exclusiva de la alcaldesa. Por tanto, cuando es de confianza exclusiva de la alcaldesa y él tiene que rendirle cuentas a la alcaldesa y trabajar para la alcaldesa, lo que dice la normativa o la jurisprudencia de Contraloría es que debiese abstenerse de todo lo que le reste imparcialidad en las decisiones. Hagamos lo siguiente, porque tenemos también declaraciones de la alcaldesa Javiera Toledo, las revisamos acá y comentamos. Hola vecinos y vecinas, ¿cómo están? Este video es para comunicarles una decisión importante que hemos tomado como equipo dentro de la alcaldía, como colectivo La Villa Alemana que queremos y en conjunto también con nuestro compañero Alexis Sanzana.
A raíz de lo que pasó ayer en el Consejo y lo que esto también generó hacia ustedes mismos como vecinos y vecinas, no en su totalidad, pero se manifiesta un descontento por el servicio que prestaba Alexis Sanzana y la vinculación de pareja que nosotros tenemos. A raíz de esto, tomamos la decisión de que Alexis Sanzana no continuara. Él quiere también dar un paso al costado, única y exclusivamente porque no queremos perder su confianza. Ahí escuchábamos entonces las palabras de Javiera Toledo, alcaldesa de Villa Alemana, dando cuenta de lo que finalmente también había sido la decisión de su pareja de desistir de este cargo después de todas más estas acusaciones por estas irregularidades. De hecho, también tenemos algo que nos gustaría revisar junto a ti y que es esta gráfica respecto a lo que dice la ley. Explíquemelo usted, don César Leiva, por favor. ¿Qué es lo que señala el artículo 54? Es lo que te decía previamente, que tiene que ver con que en la ley que rige el ingreso de las personas a trabajar a la administración del Estado, existe una inhabilidad de ingreso, que significa que para ingresar a trabajar, por ejemplo, en un municipio, que tú fueras la alcaldesa, no debiese entrar a trabajar tu hijo bajo tu dependencia. Y esta ley, este artículo de esta ley establece algunos parentescos, por ejemplo, el de cónyuge, hijo y hasta ciertos grados. Por ejemplo, el grado de primo no lo incluye, por eso teníamos a Chadwick de ministro, siendo que era primo del presidente. Claro. Porque en la ley expresamente no está incluido ese parentesco. Tampoco se explicita el de pareja. Por tanto, lo que te decía yo es que este artículo no es el que nosotros apelamos que corresponde a la irregularidad. La irregularidad está en el otro caso, en el caso, uno, de la contratación a honorario, y segundo, porque como tienen un vínculo de relación y él tiene que trabajar para las comunicaciones de la alcaldesa, lo que diría la normativa es que todo lo que tenga que redactar él, que tenga que ver con la alcaldesa, él debiera abstenerse. Significa que no podría hacer ese trabajo. Y tendría que abstenerse de tantas cosas que al final no podría ejercer su rol de encargado de comunicaciones como tal. Para entenderlo bien, entonces acá estamos hablando de un conflicto de intereses, porque además también tenemos una gráfica respecto a lo que dice el artículo número 1 de la ley número 20.880, que es distinto a lo que señala entonces el artículo 54. Y aquí da explicación sobre lo que consiste el ejercicio de la función pública, pero cuando hay conflicto de intereses y que concurren entonces estos conflictos cuando existe el interés general propio del ejercicio de las funciones con interés particular, sea o no de carácter económico de quien ejerce dichas funciones o de los terceros vinculados a él determinados por la ley, cuando concurren circunstancias que le restan imparcialidad en el ejercicio de sus competencias. Dicho ese es el último párrafo. Sencillo, César. La imparcialidad. La imparcialidad en el ejercicio del cargo. O sea, si él es el encargado de comunicaciones, no puede ser imparcial porque va a estar viéndole las comunicaciones a su pareja. Lógico. Eso es lo que le resta imparcialidad. Y de hecho, la Contraloría impugnó el nombramiento de la directora del ISP y eso lo ratificó la Corte Suprema por precisamente este artículo. Por tener muchos conflictos de interés. Ella trabajaba como lobista de las farmacéuticas, trabajó en varios laboratorios, trabajó en tantos lugares que en su rol de directora del ISP después le correspondía fiscalizar, que el Contralor dijo, ok, tú te vas a tener que abstener de tantas cosas que finalmente el trabajo real que vas a dar al Estado va a ser muy inferior a lo que debieras hacer. Por tanto, hay un principio que se está rompiendo, que es el principio de eficiencia y eficacia del Estado. O sea, mezclaron obviamente varios principios del Estado y finalmente le dicen, usted no puede asumir el cargo. Claro. Y la Corte Suprema lo ratifica. Entonces, en este caso, estaríamos frente a la misma situación y mucho más evidente, porque las relaciones de pareja tienen un hijo en común y es una relación de dependencia. Exactamente. O sea, acá la Suprema terminó ratificando, lo que dictó la Contraloría. ¿Te parece si vamos a otro caso para que aprovechemos el tiempo y nos vamos a ir directamente a Paillaco? Sí. Caso Paillaco, revisamos el titular, que dice así. Detectan faltas a la probidad en contratación de pareja de alcaldesa de Paillaco. Y aquí se da cuenta entonces de este lapidario informe de la Contraloría que detecta estas faltas a la probidad en la contratación de justamente la pareja de la alcaldesa Ramona Reyes en
esta comuna de la región de Los Ríos, luego de que varios concejales, de la misma manera como lo habíamos visto en casos anteriores, terminaran haciendo esta acusación. Sí. Esto es información, perdón, antes veíamos un caso reciente como el caso de Villa Alemana. Esto es 2016. Esto es el año 2016, para que quede esto claro, es una historia anterior. Es una historia anterior y aquí es bueno resaltar el rol también que tienen los concejales y en general los consejos municipales, porque ¿qué pasa si, y esto lo hemos visto en algunos casos, cuando un alcalde tiene a su favor la mayoría del consejo, tiene menos personas fiscalizándole, por tanto cuando hay una votación en donde se va a remitir, por ejemplo, un informe o se va a remitir a fiscalía alguna falta a la probidad del alcalde, necesitan mayoría en el consejo. Sí. Y entonces cuando pasa que no hay mayoría, algunas veces la falta a la probidad quedan ahí. Ahora, en el caso de Payaco, en este caso lo que había era que la pareja de la alcaldesa tenía una empresa y esta empresa le prestaba servicios al municipio y finalmente se corroboró que dos cosas. Una, había un vínculo de pareja porque ella misma lo asumió en un programa de radio. Eso está en el informe de Contraloría. Y segundo, que se contrataron servicios por parte de la municipalidad por un monto de 34 millones de pesos. Ahora, Ramona Reyes hoy día es constituyente. Sí. Y de hecho, ella renunció a su cargo de alcaldesa antes para presentarse como constituyente. En este caso estamos hablando de una falta administrativa, no estamos hablando de un delito, sin perjuicio de lo que connota el hecho de que la Contraloría haya dicho que efectivamente hubo irregularidades. Sí. La Contraloría lo dijo y lo sentenció así. Ahora esto se llevó al TER y el TER fue el que determinó finalmente no proseguir tomó esa determinación. Con esa determinación. Y eso pasa en muchos casos. En el caso de Josefa Errázuriz pasó lo mismo. El Contralor emana un informe y en el caso de la Fiscalía, ahí no prosiguieron con la denuncia. A veces Josefa Errázuriz, exalcaldesa de Providencia. De Providencia. A veces hay decisiones que escapan de la Contraloría en esos casos y son Fiscalía o el Tricel o el TER que determinan no proseguir con las denuncias. Oye, yo quería preguntarte por otros casos también de parejas que están involucradas y aquí vamos a ver una fotografía respecto a esta situación en particular. Carla Rubilar con Cristian Pino. ¿Podría caer también dentro de esta figura o no es el caso? ¿Cómo lo ves tú, César? Mira, esto yo recuerdo perfectamente cuándo pasó, cómo fue y todo lo que desencadenó esto. A él lo contrataron por $1. Sí, pues. Por $1. El argumento era, estamos trabajando juntos, yo necesito a alguien de mi confianza, un periodista bueno, Cristian Pino es el indicado para el cargo, pero para que no se produzca el conflicto de interés, yo le voy a pagar $1. Ese era el argumento que tenía en ese momento la exministra de la CGGO. ¿En la práctica? En la práctica, da lo mismo si es $1 o si son 2 millones de pesos. El conflicto de interés no está dado por el monto, sino que está dado por en este caso, el privilegio de él de tener acceso a toda la información pública, a tener el acceso a los medios de comunicación, a tener acceso a, obviamente, toda la implementación que el Estado le tiene que proporcionar a un funcionario público. Él tendría acceso a todo eso gracias a una contratación de designación directa por un cargo de confianza y de su pareja. Y es el mismo caso que acabábamos de ver, donde él, al elaborar los comunicados, al elaborar el trabajo, se tendría que restar de hacerlo en la mayoría de los casos porque hablan de su pareja. Y entonces no hubiese podido ejercer el cargo. Ahora, lo que pasó acá es que fueron más astutos. ¿Ya? No alcanzaron a consolidar el contrato. Cuando la Contraloría pidió oficio. Y cuando respondieron el oficio ya no había acto administrativo, por tanto la Contraloría no pudo pronunciarse. Ok, o sea, es que desistieron de esto y ahí... Y él se fue a trabajar a otro lado. Exacto. Y finalmente quedó el caso y no generó la jurisprudencia que sería lo necesario en estos casos para que más adelante no vuelvan a pasar. Ahora, con el caso de Payaco es distinto. ¿Por qué es distinto en el caso de Payaco? Porque en el caso de Payaco se ejerció las labores y finalmente ya hay un contrato. Por tanto, ese contrato es el que debiera analizar la Contraloría. Y debiera pronunciarse bajo a ese mismo contrato. Y si volvemos de nuevo al caso de Carla Rubilar y particularmente su pareja, Cristian Pino, ¿él sigue trabajando para el aparato del Estado? Sí, él, si no mal recuerdo, sigue trabajando, pero en otra repartición, en una repartición de las Fuerzas Armadas, digamos. Pero siguen enamorados también, así que el amor primó. No, pero efectivamente eso ya no es incompatibilidad, por ejemplo. Claro, ya no... Que él trabaje en otra repartición del Estado no es una incompatibilidad. De hecho, la ley es
es clara que tiene que ver con dependencias directas dentro de una misma institución. ¿Qué quiere decir esto? Y esto pasa mucho. Sí. Alcalde A contrata al hijo del alcalde B. Bueno, acaba de suceder también una situación así que fue denunciada algunas municipalidades aquí de la ciudad de Santiago y también tuvieron que echar pie atrás por lo mismo. Porque era el hijo, si no me equivoco, de uno y después el otro era la pareja. Sí. También unos enroques, curioso. Los enroques de contrataciones pasan mucho. Por ejemplo, en el Ministerio de Medio Ambiente mucho tiempo estuvo trabajando la hija de Chadwick. Y así, claro. Y claro, tú decís, en el ministerio de Chadwick no podría trabajar la hija de Chadwick, pero sí puede trabajar en otro ministerio. Claro. Porque los ministerios se ven como unidades en sí mismas. Que yo creo que a mi parecer en cierto modo es un error, porque el Ejecutivo debiera verse como una totalidad. Totalmente. Entonces ahí es donde hay que ir viendo los arreglos, porque estas son leyes que vienen de los años 90. Estamos hablando que son leyes muy antiguas. Que inclusive, habría que actualizar todo esto. Sí, pues hablamos de cónyuge. Y obviamente hoy día tenemos unión civil, la mayoría de las personas no se casa. Sí, pues. Entonces los conflictos de intereses también van cambiando. César Leiva, se nos acaba el tiempo, Sí. pero está muy interesante esta conversación. Ya nos vamos a reencontrar nuevamente aquí, pues en este espacio, en tu espacio, en esta sección que tenemos contigo cada Sí. semana, así que la otra semana ya nos vemos Y que nuevamente. nos manden los casos, porque revisar casos es entretenidísimo y sobre todo si los vamos viendo acá y explicándolo. Eso, oye, y podemos abrir quizá una especie como de, no sé si concurso, pero nombre posible para la sección. Claro, sí, me parece Sí, interesante hacemos que nos participar. cuenten cómo le ponemos. Exactamente, podemos hacer participar también a nuestro público. César Leiva, entonces la otra semana nosotros nos vemos y ustedes en sus casas les cuento que mañana nos vemos nosotros, mucho antes porque continuamos con más Cadena Nacional mañana a las 12 de la noche en un capítulo de estreno. Cuídense mucho, que tengan un buen descanso. Hasta mañana. Chao, chao.